Dios nos concede la bendición de estar aquí. Y yo creo, hermanos, que vamos a hablar de las bendiciones de Dios en esta mañana. ¿Y qué les parece si abrimos nuestras Biblias allá en la carta a los Efesios, en el capítulo Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 8? El pasaje, hermanos, solamente lo vamos a utilizar como un pretexto para hablar acerca de esos recursos que tenemos los cristianos al estar en Cristo y que nos motivan a tener una vida llena de gozo, hermano. El himno que cantaban los hermanos en inglés empezaba en una de las estrofas: regocijados, regocijados. Fue lo poco que pude entender. Pero sin embargo, hermanos, hay motivos por los cuales usted y yo nos podemos deleitar en el Señor. Y la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 8, el apóstol Pablo hace esta declaración. Dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, las riquezas de Cristo, hermanos, todas esas bendiciones, todo eso de lo que Dios es capaz de dar y que tiene para darnos a nosotros, nos las ha dado en Cristo Jesús. En Cristo tenemos, hermanos, inescrutables riquezas, muchos recursos por los cuales nosotros podemos gozarnos en el Señor y que pueden ser un estímulo para llevar una vida excelente delante de Dios, hermano, y tener un por qué vivir. Tener una razón divina por la cual vivir, hermano. Y uno de esos recursos de los cuales forman parte de las inescrutables riquezas de Cristo, lo podemos encontrar allá en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3 y al versículo 4. Vamos a ver uno de esos recursos que tenemos en Cristo, hermanos, que forman parte de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva, hermano. Tenemos los cristianos, por el hecho de estar en Cristo, nos hace tener una esperanza viva. Una esperanza viva, hermano. Y el apóstol Pedro le está escribiendo esta carta a hermanos que no la están pasando bien, hermano. No la están pasando del todo bien. Están pasando por situaciones difíciles, duras, que a nadie nos gustaría en ningún momento estar pasando por estas situaciones. Y les dice en el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De la dispersión. Estos hermanos están en situaciones difíciles, lejos de sus familias probablemente, lejos de su casa, lejos de su cultura,
lejos, hermanos, de donde ellos habían vivido por algún tiempo o por mucho tiempo, y estaban fuera de esos lugares, con todo lo que implica, hermanos. Yo no sé si usted ha viajado fuera de su casa, y aunque sea un viaje de negocios, un viaje de placer, siempre hay necesidades en nuestros viajes. Cuando estamos fuera de casa, hay dificultades, hay necesidades. Y siempre queremos volver a casa, porque en casa encontramos todo lo que necesitamos. Queremos volver a casa. Sin embargo, el apóstol Pedro también, antes de poner su atención y que los hermanos pongan su atención en las situaciones difíciles, les va a decir quiénes son ellos, aun cuando están en una situación así. Primero, quiénes son ellos y luego, qué es lo que tienen ellos, hermano. ¿Y quiénes son ellos? Dice el verso 2, ustedes son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Ahora el apóstol Pedro les hace ver quiénes son ellos para Dios, aun que se encuentren en situaciones difíciles. Y ellos, hermanos, son los elegidos de Dios. El apóstol Pablo lo hubiera dicho allá en Efesios capítulo 1, versículo 5, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios hizo una elección de nosotros en Cristo, hermano, y lo hizo desde la fundación del mundo. En el conocimiento anticipado de Dios, Dios nos eligió para ser santificados, hermano. Para ser un grupo de personas, un grupo de gente que hemos sido santificados y que además de ser santificados, fuimos rociados con la sangre de Cristo. Y esta expresión, hermanos, tiene mucho significado porque nos puede llevar a nosotros al libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto y Dios los quiere libertar a una tierra mejor, a condiciones mejores, y Dios manda a Moisés y manda a Aarón para que le digan a Faraón que dejen salir a su pueblo. Faraón no quiere, endurece su corazón y Dios le va a mandar aquellas grandes plagas. Faraón no quiere y Dios ha decidido de una manera determinante hacerle saber a Faraón que necesita obedecer el mandato de dejar salir a su pueblo. Y Dios va a traer aquella grande plaga, la muerte de los primogénitos, donde iba a haber lloro en todos los hogares de los egipcios. Pero Dios le dijo a su pueblo, tú no tienes que pasar por eso. Tú vas a hacer lo siguiente, vas a escoger un cordero, lo vas a separar de las ovejas o de las cabras el día 10 del mes del Nisan, y el día 14 entre las 2 tardes lo vas a sacrificar y vas a poner la sangre de aquel cordero en las ventanas y en las puertas de tu casa, para que cuando yo venga en juicio sobre Egipto a matar a los primogénitos tanto de los hombres como de las bestias, yo voy a venir y voy a ver la sangre y voy a pasar por encima de ti y tú no sufrirás ningún daño. Eso es lo que tiene que ver, hermanos. Nosotros somos protegidos por el poder de Dios. La sangre de Cristo nos protege, hermanos, y nos libra de todo peligro, no quitando las circunstancias, sino elevándonos por encima de las circunstancias por nuestra fe en Dios. Y ellos, hermanos, aunque estaban en esa situación, tienen que entender que ellos son los elegidos de Dios, y como elegidos de Dios, ellos tienen una esperanza viva. Hermanos, y es una esperanza viva por una razón. Es una esperanza viva, dice el versículo 3, es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, lo que sustenta, en donde está afianzada nuestra esperanza viva, es en la resurrección de Jesucristo, en el evento maravilloso y grandioso de que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos y le dio un lugar al lado de Él, y que ahora nosotros tenemos esa misma esperanza de que sí, hemos de morir, hermano, un día vamos a morir, pero tenemos la esperanza de la resurrección.
Nos vamos a levantar de entre los muertos por el poder de Dios. Y esa esperanza, hermanos, es una esperanza que es el resultado de la misericordia de Dios. Dios en su misericordia nos dio la esperanza de la resurrección. Y la misericordia de Dios, hermanos, es la compasión que Él tiene por nosotros, pero que se manifiesta en acciones correctas y en acciones en su momento para bendecirnos a nosotros y ayudarnos en cualquier situación para que nos mantengamos firmes en esa esperanza. Dios no nos ha dejado solos en ningún momento. El pueblo de Israel un día se quejó de que Dios le había abandonado. Jehová se olvidó de mí. Y entonces Dios les dice, se olvidará a la mujer del fruto de su vientre para dejar de compadecerse. Es decir, una mujer que ha tenido un bebé, ¿lo va a abandonar para dejar de cuidarlo y de protegerlo? Y Dios dice, aunque ella lo hiciera, yo nunca me olvido de ti. Siempre te tengo enfrente. Tus muros están siempre delante de mí. Dios siempre ha estado con nosotros, hermano. Dios siempre ha sido fiel. Él no puede negar su naturaleza. Aun si nosotros fuésemos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Y Él nos ha dado una esperanza viva. Y esa esperanza viva es sustentada, es confirmada, asegurada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Luego nos va a decir en qué consiste esa esperanza. Y dice el verso 4 que esa esperanza es una herencia. Es una herencia incorruptible. Es una herencia incontaminada y es una herencia inmarcesible. Ahora, note usted, hermanos, que esta esperanza tiene estas características, tiene esta cualidad, esta calidad de ser una esperanza incorruptible. Es decir, es una esperanza incorruptible porque es eterna, pero también es una esperanza incorruptible porque ningún corrupto, ningún perverso, ningún pecador estará en esta herencia, tendrá esta esperanza. Es una esperanza para el pueblo redimido de Dios, para el pueblo perdonado por Dios, para el pueblo santo de Dios. Es una esperanza incontaminada, hermano. Nada que contamine esta esperanza. No será una esperanza, hermanos, adulterada. Es una esperanza limpia, pura, digna, hermano. Pero también es una esperanza inmarcesible. No hay nada que el tiempo pueda hacer contra esta esperanza. No se marchita, está siempre viva, hermano. Y es así porque está reservada en los cielos para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 21, dice: mas nuestra ciudadanía, nuestro lugar real de residencia, hermano, donde nosotros tenemos la seguridad de poder estar eternamente, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá es nuestra esperanza, hermano. Allá está nuestra esperanza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, vamos a resucitar. Tenemos la esperanza. La muerte no es nuestro final. La muerte solamente es un paso que tenemos que dar para poder estar y poseer esa herencia eterna y que se haga realidad
esa esperanza de estar en el hogar eterno del alma, que es el cielo, hermano. Donde no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde Dios enjugará todas las lágrimas de nosotros, es decir, donde Dios nos va a dar paz, armonía, donde ya no temeremos a ninguna enfermedad, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá nada. Será una vida eterna y maravillosa, una vida de paz, una vida de regocijo, una vida de tranquilidad. Hermanos, es todo lo que hemos deseado, ¿no es cierto? Es por lo que luchamos todos los días, por paz, tranquilidad, estar bien. Bueno, Dios nos ha dado esa esperanza en Cristo. Y esa esperanza está reservada, está guardada, está asegurada en los cielos para vosotros. Entonces, hermanos, no nos preocupemos mucho. No nos preocupemos mucho por las situaciones que pasamos en este tiempo, hermanos. Tenemos una esperanza. Ahora, ¿cómo afecta su vida y la mía? ¿O cómo debería afectar su vida y la mía mientras vivimos en esta tierra? Saber que tenemos una esperanza viva. ¿Cómo afecta, hermano? ¿Cómo sería nuestro comportamiento? ¿Cómo serían nuestras actitudes? ¿Cómo serían nuestros propósitos y nuestros planes sobre la tierra, sabiendo que tenemos una esperanza viva, hermano? ¿Cómo? Y yo quiero ver, hermanos, en el ejemplo de hombres de Dios de la antigüedad, que aunque no se les prometió esta esperanza, ellos tenían esta esperanza. No se les dijo nada del cielo. No se les dijo nada, hermanos, como a nosotros, que ahora tenemos una esperanza viva reservada en los cielos, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y que es por la resurrección de Jesucristo. Ellos no tenían esta esperanza. Sin embargo, ellos creían en un Dios como el Dios nuestro, que es capaz de hacer las cosas mucho mejor de lo que creemos, de lo que entendemos y de lo que aún pedimos. Un Dios que tiene grandes cosas para su pueblo, aunque no se les había dicho nada. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, hermano. Mire, vamos a ver cómo nos afecta. Hebreos capítulo 11, hermano. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Note usted. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Abraham también, Dios le hizo un llamado a Abraham para que saliera de su tierra y de su parentela, porque tenía para él una herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjese. Se le dijo, tengo algo para ti. Y Dios no le dijo ni dónde era ni cómo era. Pero Abraham dijo, si Dios me dice que Él tiene una herencia para mí, Él sabe lo que está diciendo. Y salió sin saber a dónde iba. Dice el verso 9. Por eso es esperanza. Qué bueno, hermano, que es una esperanza. Dice el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál fue la actitud de Abraham con su familia cuando Dios le dijo, tengo para ti una herencia y ve por ella? Ve a tomarla. Abraham, hermanos, llegó a la tierra que Dios le prometió. Es decir, Dios le cumplió a Abraham la promesa de esa tierra que le dijo, sal de tu parentela y te voy a dar esa herencia. Abraham llegó a la tierra que Dios le prometió. Pero Abraham, cuando llegó a la tierra esa, hermanos, dice que él habitó como un extranjero.
Él habitó como extranjero, hermanos, en la tierra que Dios le prometió, como si fuera una tierra que no le pertenecía. Y lo hizo de la siguiente manera. Nunca Abraham puso sus bases en esa tierra, en la tierra de Canaán. Nunca echó raíces Abraham. Por eso dice que habitó en tiendas con su familia. Es decir, Abraham no hizo una mansión. Y mire que Abraham lo pudo haber hecho porque Abraham era riquísimo, hermano. Abraham pudo haber hecho una mansión y pudo haber dicho, ok, ya Dios me dijo que esta es la tierra que me había dado, esta es la tierra prometida, esta es la herencia que Dios tenía, entonces es tiempo de ponerme a hacer algo grande para mí y para mi familia, poner cómoda a mi familia, buscar el bienestar de mi familia, voy a hacer grandes cosas. No. Abraham habitó en tiendas de campaña con sus hijos. ¿Por qué razón? Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, hermanos, tenía una fe en Dios, que él dijo, si Dios me prometió una tierra y me ha dado una tierra como esta, Él tiene algo mucho mejor para mí. Tiene algo más maravilloso para mí. Y Abraham buscaba una tierra, un lugar eterno. Cuando dice, hermano, esperaba la ciudad que tenía fundamento. Y que esa ciudad, su hacedor, su constructor, era Dios. Hermanos, y Abraham no solamente vivió su vida, aún en la tierra que Dios le había prometido y que Dios le había dicho, esta es tu herencia. Abraham vivió su vida, hermanos, como que Dios tenía algo mucho mejor, algo más sublime, algo más grandioso, algo más maravilloso que eso que tenía ahí. Y no solamente vivió así, sino que murió así, con esa esperanza. Verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándose que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham en su fe, hermanos, nunca puso su mirada ahí en la tierra de Canaán. Él siempre miraba algo más sublime y dice que lo saludaba. Ahí te vamos. Vamos para allá, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo. Y además saludándolo y diciendo, vamos de pasada. Aquí estamos solamente por un tiempo. Vamos a esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, ¿dónde está su esperanza? ¿Cuál va a ser la inspiración de usted para iniciar mañana un día de trabajo? ¿Cuál va a ser su inspiración? ¿Cómo va a amanecer mañana con la inspiración de ir a hacer sus actividades diarias? No quiere decir que seamos descuidados, hermano. No quiere decir que seamos indolentes, es decir, que hagamos las cosas como en México, ¿verdad? Ahí se va. ¿Sí? Los mexicanos tenemos esa expresión. Ojalá un día no la quitemos. Ya no la quieras con trenzas, ya nomás con que venga peinada, o sea, no te esfuerces mucho. No, hermanos, hay que ser personas de calidad. Pero esa vida tan maravillosa que podemos vivir aquí,
Y es esa vida en la que buscamos éxito, hermanos, es porque vamos de pasada. Vamos de pasada. Tenemos una patria mejor. Tenemos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y es esa ciudad celestial. Ahora bien, verso 14. ¿Qué dice Dios con respecto a estos que tenían esa esperanza, que la miraban de lejos y que la creían y que la saludaban y que además decían, no somos de aquí, vamos para allá? Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una. Mire, hermanos, la correspondencia que tienen los hombres de Dios, el pueblo de Dios, con ese Dios. Hay una correspondencia. Dios se compromete a hacer algo, hermano, y el pueblo le cree a Dios. ¿Y sabe por qué le cree a Dios, hermano? Porque Dios nos ha preparado una ciudad. Él no nos ha engañado, hermano. Y el hecho de que Dios nos haya engañado es que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y en la resurrección de Cristo de entre los muertos está asegurada nuestra resurrección de entre los muertos para llegar a esa patria que buscamos en esta tierra, que es una patria celestial. Y a los que tienen esta esperanza, Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Yo no sé si a usted le avergüenza de pronto tener el Dios que tiene, pero Dios nunca se avergonzará del pueblo que tiene, que es su iglesia. ¿En qué nos ayuda a tener esta esperanza? Ya dijimos, hermanos, la motivación que nos da esta esperanza. Y vamos a concluir de qué nos sirve tener esta esperanza. Vamos a ver allá en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire, hermanos, la solemnidad con la que Dios hace sus promesas. Dios levanta su mano y dice, lo que les estoy prometiendo, yo no miento. Les estoy diciendo la verdad. Y dice el escritor a los Hebreos, si hubiera una posibilidad, vamos a poner esa posibilidad, si hubiera una posibilidad que Dios pudiera mentir, en lo que tenemos la seguridad que Dios no nos mentiría, es en estas dos cosas. En su juramento y en su promesa. En su esperanza. Vamos a suponer que Dios pueda mentir en muchas cosas, hermano. Pero Dios es imposible que mienta en estas dos cosas. En lo que Él juró que nos iba a dar, ¿sí? Y en la esperanza que Él nos prometió. Dios no miente. Ahora, verso 18. Para que por dos cosas inmutables, o sea, la palabra inmutable es dos cosas que no tienen variación, no cambian, que no es hoy un día una cosa y mañana es otra, no. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Eso es bien significativo, hermano, por estar en la carta a los Hebreos. Ese pasaje que tenemos una esperanza segura y que es firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y lo primero que nos dice el escritor es,
nos hemos asido, nos hemos tomado, nos hemos afianzado firmemente de una esperanza. Esa esperanza, hermanos, es el ancla de mi alma. Es el ancla de mi alma. Y usted sabe, ustedes no están muy lejos del puerto y ustedes saben que un barco, para poder navegar seguro y estar seguro una vez que ha atracado, usan las anclas. Y las anclas las bajan, las echan al mar cuando hay alguna tempestad, cuando los tiempos son difíciles, cuando los vientos son contrarios, cuando se necesita que el barco esté estable. Y esa ancla llega hasta el fondo del mar y se afianza ya y le da seguridad al barco y no hay pérdida. La esperanza que usted y yo tenemos en Cristo, hermano, es el ancla del alma. Es eso que nos da firmeza, seguridad, que nos permite estar estables y que no suframos ninguna pérdida en nuestra vida espiritual. Pero esa ancla, hermanos, que nos hace estar seguros, no está anclada, asegurada en el fondo del mar, sino esa ancla, hermanos, está asegurada detrás del velo. Y cuando hablamos detrás del velo, hermano, estamos hablando que está en la presencia de Dios. Acuérdense, el lugar santísimo, hermanos, estaba dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo, y estaba por un velo separados. Nadie podía entrar después del velo al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre. Tenía que entrar con sangre de animales, rociarla sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados del pueblo y por los de él. Una vez al año. Esta esperanza que nosotros tenemos está detrás del velo, hermano. Ese donde Cristo entró una vez y para siempre. Y no entró con sangre de animales, sino entró con su propia sangre para darnos redención eterna. Entró por sus propios méritos. Por eso Él es el camino, hermano. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amados hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Y concluyo con el pasaje de Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los hebreos habían dejado de tener su esperanza en Dios, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Se estaban haciendo perezosos, ya no querían trabajar. Cuando usted y yo ya no nos involucramos en el trabajo de Dios en la iglesia, es un síntoma de que estamos perdiendo la fe y de que estamos dejando de tener esa seguridad en la vida eterna. Volvamos, hermano, a tomar esa esperanza, para que esa esperanza nos dé estabilidad y esa estabilidad se manifieste en trabajo para la gloria de Dios, porque tenemos una esperanza viva. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.